para venderlos en el doble, en el triple. Es así como empecé. Esta ocasión vamos a hablar de remates judiciales, vamos a hablar de bienes de raíces, por eso invité a un gran referente a nivel nacional de los bienes raíces en la modalidad remates judiciales. Tenemos a Cristian Pérez. Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días, dependiendo a qué hora vean este video. Gracias por la entrevista. Hoy vamos a compartir un poquito de lo que hemos aprendido en estos largos años de trayectoria sobre remates judiciales en Ecuador, una alternativa para aquel que no tiene mucho capital puede empezar a invertir en propiedades con poco capital. Claro, sí, me parece genial tu punto, ya que todas las personas quieren invertir y no saben cómo funciona este mundo de los remates judiciales, no saben cuáles son los procesos que se deben de llevar a cabo para poder ejecutar un remate judicial. Cuéntanos, Cristian, ¿cómo empezaste en los remates judiciales? ¿Dónde viste acerca de remates judiciales? ¿O cómo fue la primera vez que escuchaste hablar acerca de remates judiciales? Claro que sí. Bueno, mi historia es la siguiente. Yo estamos hablando de 2017, 2018, que yo empecé en los remates. No tenía mucho capital, la verdad, tenía unos $2,000, era lo único que tenía, pero sabía que la inversión en bienes raíces era una de las inversiones más seguras del mundo. Y yo quería invertir en ese rubro porque a mí siempre me ha gustado estar educando en tema de emprendimiento, en tema de negocios, y sabía que los bienes raíces es algo seguro. Pero apenas tenía $2,000 y era lo único que tenía, no tenía más. Buscaba modelos de negocio con poco capital en internet y ahí encontré en YouTube varios videos en donde hablaba de inversiones inmobiliarias con poco capital. ¿En qué? En remates judiciales. En Ecuador en ese entonces era un mercado virgen que nadie conocía cómo es un proceso judicial. De hecho, yo no tuve un mentor ecuatoriano, yo buscaba quien me enseñe en Ecuador, pero no encontré. Pero quería involucrarme de lleno. Había ingresado en un par de remates, o mejor dicho, varios remates. eh, en los cuales no tuve éxito. Perdía sin éxito. Estaba ingresando de manera eh, como aprendiz, ¿ya? No tenía éxito en realidad. Em, Tras encontrar la información en internet, busqué capacitarme, por supuesto. Fue un mentor peruano que me enseñó mucho de los remates judiciales y ahí empecé con poco capital. En realidad yo me dedicaba al turismo, ¿ya? En donde venía en declive el negocio turístico y yo buscaba otra alternativa para tener otro ingreso y eso era buscar la manera de invertir en patrimonio, en bienes raíces, y encontré los remates judiciales. Es así como en Internet encuentro la información y buscaba en Ecuador cómo funcionan los remates. Y como te había indicado, nadie conocía de remates. Era un mercado totalmente virgen. Tuve que capacitarme afuera y traer la información. Y ahí es que despego en los remates judiciales. Empecé con propiedades de muy bajo valor. Estamos hablando de terrenos en la sierra de Ecuador, Tungurahua, Cotopaxi, Napo, en donde empiezo a invertir con propiedades de $1,600, de $1,300, de $1,800, terrenos bien ubicados, con potencial para venderlos en el doble, en el triple. Genial, genial. Y cuéntame, ¿cómo te sentiste la primera vez que lograste adjudicar una propiedad a tu nombre mediante la modalidad de remates judiciales? Bueno, primero, es una sensación de emociones, como el remate es en la noche.
ese primer remate, y yo ni siquiera dormí de la emoción, de que pronto iba a tener un terreno, mi primer terreno con poco capital. Ni yo mismo creía, no dormía ilusionado esa noche y ya pensaba en otra inversión. Buscaba, me imaginaba financiándome con bancos, pidiendo prestado, no sé, pero es que había tantas oportunidades que lo que me faltaba es capital. Con $2.000 solo accedía a una y había tantas oportunidades y no se podía dejar pasar. Entonces ahí empiezo a involucrarme en el apalancamiento, de ver la manera cómo usar al banco de palanca para adquirir más, más y más y más. Entonces era de endeudarme, endeudarme. Pero como es algo que se valoriza, que lo podré vender pronto, que lo podré vender en dos, tres veces de lo que compré, no tenía miedo a la deuda. Entonces yo tenía deudas en casi todos los bancos, pero eran deudas buenas, porque los invertí en terrenos. Y mira, por ejemplo, la primera propiedad, volviendo a la pregunta, la primera propiedad me costó $1.900. Eso fue lo que me costó en remate una propiedad en Ambato, Parroquia Santa Rosa. $1.900 me costó ese terreno, eh, y lo vendí en unos 6 meses en $7.500. Imagínate, estaba triplicando la utilidad y con eso empecé. Y el tema era volver a reinvertir y asimismo con la otra, con la otra, con la otra. Sin darme cuenta, yo tenía cuatro o cinco terrenos y no sabía ni cómo lo hice, pero ya tenía capital, ya tenía patrimonio, ya podía venderlos y seguir creciendo. Ese es el consejito, si alguien va a entrar en esto, ser disciplinado cuando empieza, en que, por ejemplo, si se adjudica un terreno en 5.000, lo venden 10.000, volver a reinvertir ese capital. Ese capital no se toca, es capital de trabajo y tienes que volver a invertir en una propiedad más grande y seguir creciendo de a poco. Claro, lo que me dices es muy importante acerca de la reinversión, ya que aquí se forma lo que conocemos como interés compuesto. Estás ganando más. Cuéntame, Cristian, ¿y cuál es el error principal que comete la gente nueva, la gente que está comenzando en el mundo de los remates judiciales? A ver, el primer error, entrar a un remate a ciegas, sin tener conocimiento. Ese es el principal error, ¿ya? La información que tú encuentras en la página web es re básica. No te da la información precisa, correcta, que debes tener para ingresar a un remate. De hecho, es la única información que hay. Y esa información no te ayuda para nada. Entonces, personas ingresan sin conocimiento, no saben que en realidad lo que se están metiendo es a un juicio de que están ingresando y lo mejor que pueden hacer es aprender, entrenarse, capacitarse, asesorarse, tomar un mentor. Los errores justamente vienen luego por no saber cómo está el proceso, por no saber cómo está la propiedad ahora, por no saber hacer un estudio de títulos de esa propiedad. Entonces, quizá al inicio no lo vean, quizá al inicio entren todo bien al remate, pero ya al momento de adjudicarse, de hacer las escrituras y tomar posesión del inmueble, ahí es cuando llegan las consecuencias de haber ingresado a un remate sin conocimiento. Entonces, ese es el primer error, ingresar a ciegas, no buscar a alguien que ya ha realizado
ya ha pasado por ahí y te pueda guiar, te pueda conducir por el camino correcto y salgas airoso de un remate y con la propiedad, por supuesto. Claro, lo que acabas de mencionar es muy importante acerca de la información, de la capacitación que tienes que tener, sobre todo en la parte legal, ya que en una ocasión hablé con un abogado y él me dijo que le ayudó a una persona a mover las escrituras acerca de una propiedad que se había adjudicado mediante la modalidad de remate judicial. Y justo me contó que esa propiedad tenía usufructo y se adjudicó a esa persona. Claro, justo. Justamente, mira, ahí, por no haber revisado todo el proceso, esa persona no puede terminar el trámite de inscribir a su nombre la propiedad. ¿Por qué? Porque si esa persona que tiene a su favor el usufructo, no se puede, no va a renunciar. Porque la única forma para que se levante ese usufructo es o bien que renuncie esa persona o bien con el fallecimiento. Entonces, ¿qué pasa ahí? La persona que ganó el remate tiene que esperar que fallezca lamentablemente esa persona y ahí poder levantar ese usufructo. Entonces, por eso, mira, ahí están las consecuencias de ingresar a un remate a ciegas, sin saber en qué tipo de juicio se está metiendo. Claro, eso es muy importante y también el tema de derechos y acciones de aquí juega un papel muy importante ya que muchas veces logran adjudicarse, pero es derechos y acciones y no es cuerpo cierto de la propiedad. Así, ese es otro tema. Si bien es cierto, el adjudicatario, cuando se trata de derechos y acciones, no pasa a ser el dueño absoluto, sino que de un porcentaje de la propiedad. Imagínate si no se puede dividir esa propiedad. Imagínate si es una casa que viva alguien y no quiera vender su parte o no quiera vender. Entonces, ¿qué haces tú como inversionista ahí donde hay otra persona que está usando y no se le puede desalojar porque también es propietario y no quiere vender? ¿Y tú qué haces ahí? ¿Quién invierte para que tú vendas tu porcentaje? ¿Quién te va a comprar esa propiedad? Entonces, la idea de un remate, ¿cuál es? Entrar, adjudicarte y vender. Entrar, adjudicarte y vender. Rápido. En derechos y acciones tú no puedes hacer eso. En derechos y acciones depende mucho de la firma de los otros copropietarios. Claro, genial. En derechos y acciones básicamente depende de los demás, de las demás personas. En una Así ocasión, es. un abogado que me estaba dando una clase de derecho inmobiliario me supo decir la siguiente frase: adjudicarse una propiedad con derechos y acciones es comprar expectativas y ganar problemas. Exactamente, exactamente. Entonces yo no aconsejo ingresar en remate de derechos y acciones, al menos cuando están iniciando. Tal vez más adelante, donde se aprenda más, donde se verifique bien la propiedad, donde se haya conversado con la otra parte para hacer un proyecto que los dos inviertan, tal vez, pero de lo contrario, si no se puede dividir eso en dos predios, no aconsejo. Claro, y cuéntame, Cristian, ¿qué haces tú para evaluar o cuál es la característica que tomas en cuenta para saber que un remate, esa propiedad tiene potencial? A ver, primerito es visualizar el potencial en el tema de que tenga factibilidades. Por ejemplo, que tenga una calle pública al frente. La mayoría de propiedades que yo me he adjudicado, que son más de 40, son terrenos. Entonces, lo que yo observo de un inicio es que tenga un camino público, carrozable, al frente, que tenga un acceso vehicular, no un acceso peatonal. ¿Ya? Será más difícil vender si solamente tiene un acceso peatonal. Entonces, que tenga un acceso vehicular, que de lo posible sea plano, que no haya riesgos. ¿Qué riesgos? Puede ser volcán, fallas geológicas, cableados de alta tensión, derrumbos, etcétera, algo que en un futuro me impida la venta.
¿ya? Entonces, eso en las fotos tú puedes visualizar. Eso es un inicio. La ubicación, básico. ¿Qué tan bien ubicado está esa propiedad? ¿Qué potencial se le puede sacar? ¿Cuál es el mejor potencial que se le puede sacar? Sea vendiéndolo, alquilándolo, construyendo. ¿De qué manera se le puede sacar más? ¿Ya? Ahí vamos a ver si es rentable o no. El precio también, por supuesto. Eh, Haber ido a conocer la propiedad es importante porque ahí sí, ahí sé si es rentable o no. Viendo fotos tú no puedes tener certeza de en cuánto podrás vender la propiedad una vez que sea tuya. Entonces, lo que yo enseño, que yo dicto un curso, es que vayan a conocer la propiedad, hagan un estudio de mercado completo, sepan todos los pros y contras de la propiedad y ahí, en todo caso, hacer presupuesto y entrar al remate. Claro, genial, me parece bien, ya que todos esos estudios son muy importantes para determinar el potencial que tiene una propiedad. Y cuéntame, Y Cristian, en todo en este tiempo, en toda esta experiencia que tú tienes con más de 40 propiedades adjudicadas a tu favor, ¿alguna vez te has topado con alguna sorpresa, no sé, al momento de adjudicarte? Tal vez sea una sorpresa legal o técnica. A ver, anécdotas negativas en realidad han sido muy pocas, contadas. ¿Por qué? Porque antes de meterme al remate, sí viajo, me gusta conocer la propiedad, de ser posible hablar con los dueños actuales, ¿ya? Saber qué postura tienen, se van a retirar o no. Entonces, si yo hago ese estudio completo, más adelante no tendré problemas. Pero, por ejemplo, tuve una anécdota en Tungurahua, les voy a contar un poquito, en donde me adjudiqué una propiedad. Cuando fui a conocer no había nadie, quise hablar con los propietarios, no había nadie, entonces, bueno, entré al remate. Pero después, cuando yo regresé ya con los documentos a mi nombre y todo, para ponerle a la venta, eh, ya aparecieron los demandados y me hicieron problema, que quién soy, que cómo así en el terreno está poniendo un letrero, quién es usted y así, entonces me hicieron problema, pero no pasó a mayores. Entendieron que por falta de pago fue rematado el terreno y bueno, en un inicio sí, claro, son reacios a, a perder su propiedad. Es muy difícil. Me hicieron problema, me botaron mi letrero, dos letreros me botaron, recuerdo, pero después a la final ellos mismos terminaron comprándome la propiedad. Muchas veces he logrado eso, que el mismo demandado, ex propietario, me vuelve a comprar la propiedad. Ese diría yo que fue una anécdota así como negativa que fueron complicados al inicio, me insultaban, pero después, bueno, se logró solucionar y se logró vender a ellos mismos. De ahí no, realmente en todas las propiedades han sido pacíficas, no he tenido mayor inconveniente. Por lo general en Ecuador lo que pasa es que el dueño ya lo dio por perdido hace rato. El terreno ya lo dejó sin cultivo, abandonado a su suerte, simplemente esperando que le rematen, no hace nada más. Entonces, ahí nadie te reclama. Tú vas y te posesionas y pones a la venta ya. No he tenido ningún inconveniente. Puede darse inconvenientes cuando, por ejemplo, entras a un remate y en una casa, por ejemplo, y vive todavía el dueño anterior o el inquilino.
y que resulta que no sabían y que resulta que no quieren salir y para sacarlos del inmueble tú tienes que gestionar a través del juez mismo una orden de desalojo para que literal venga el depositario con la policía y los desalojen. Eso sería lo peor, pero yo siempre trato de llegar a un acuerdo pacífico con los propietarios, no en el sentido de sacarles a la fuerza, sino que más bien ofrecerles ayuda para que se vayan pronto y pacíficamente. ¿Qué sé yo? Ofreciéndoles ayuda, ofreciéndoles el camión de la mudanza o algo para que salgan pronto, ¿sí? Ese podría ser un inconveniente. Claro, si es que tú no fuiste a la casa, tú no conociste la postura del dueño, tú no estudiaste a fondo la propiedad. ¿Sí? Entonces, cuando la casa está ocupada aún por el dueño, debemos con más razón visitarle, conocer, hablar con él y si tiene la postura de aceptación, si es un demandado racional, va a entender y se va a retirar. Pero si me dice que no le sacaremos de ahí, en ese remate en realidad yo no me meto, porque será un lío, será un lío. Entonces, por eso es que yo no tengo mayores anécdotas negativas, porque justamente hago el estudio completo de ir a evaluar la propiedad. Cuéntame, Cristian, ¿por qué se lleva al remate judicial a una propiedad? Básicamente por falta de pago, es la razón. ¿Quién ejecuta el remate? El actor, claro, a través de un juez. ¿Ya? Debemos conocer cómo inicia un proceso judicial. Por ejemplo, en Ecuador la ley faculta a la parte actora a actuar legalmente en contra de los demandados cuando ya se venció el crédito. Estamos hablando de 90 días o más que dejaron de pagar, que en donde el actor ya puede ingresar la demanda en la unidad judicial. Pero básicamente la razón es por falta de pago. Si esa es la razón, entonces se puede solucionar de alguna forma. Es decir, que el demandado puede pagar, salvar su propiedad incluso hasta el día del remate, pagando, claro, la totalidad, con intereses, costas, honorarios de los peritos, parte actora. Podría todavía salvar la propiedad, pero pagando todo. Entonces, la razón es básicamente la falta de pago. Por ejemplo, hay otra modalidad, te explico un poquito que yo he incursionado en los últimos años en que, sabiendo que el problema es la deuda, lo que yo hago es negociar la propiedad antes del remate, pagar la deuda y así evitamos el problema, así evitamos un largo proceso que continúe y en menos tiempo yo tengo la propiedad mediante compra, es decir, que evito el remate, suspendo el remate y asimismo, el banco recibe pronto su dinero y el dueño, por supuesto, que también le conviene vender porque recibirá más dinero. Le conviene vender. El problema es que muchas veces ni siquiera conoce que esa propiedad podría vender. Lo ve caso perdido y bueno, se deja rematar. Pero si tú aprendes cómo negociar, tú podrías plantearle al propietario de que le conviene vender por varios beneficios, le conviene vender. Entonces ahí nosotros como inversionistas o tú, mi estimado Carlos, puedes negociar y puedes evitar el remate de tal manera que en menos tiempo tú tienes la propiedad. 2, 3 meses ya tienes escrituras. En el remate, 7, 8 meses. Entonces te estás ahorrando tiempo, te estás ahorrando dinero y es un negocio ganar, ganar. Tuvieras que dar un consejo a una persona que quiere entrar al mundo de los remates judiciales, ¿cuál fuera tu consejo? A ver, si no tiene capital, lo primero sería capacitarse.
Porque mira, yo antes de haber tomado un entrenamiento, ¿cuántas veces crees que fallé? Cuando pagando un entrenamiento no hubiese fallado al inicio y hubiese despegado de una. ¿Cuántas propiedades me ganaron por no estar entrenado? ¿Cuánto dinero perdí? ¿Cuánto me costó no saber? Qué caro sale la ignorancia, o sea, me pasó factura no saber. Entonces, si alguien quiere empezar en el mundo de los remates, lo primero es tomar un mentor, aprender de alguien que ya pasó por ahí, de alguien que ya lo hizo, de alguien que demuestra éxito, de alguien que te pueda guiar y te pueda indicar que por ese camino no, sino por este es el camino correcto. Entonces, ese es el consejo que yo les daría, que inviertan en sí mismos, que inviertan en un mentor, aunque no sea conmigo, pero que aprendan y se dejen guiar. Ese sería lo primero. Y ya conociendo ya el proceso, es más fácil, porque mira, ahí, cuando tú ya conoces, no necesariamente necesitas capital para empezar, ¿ya? Lo que vas a necesitar es, por ejemplo, si tú encuentras una oportunidad, ya conoces, ya tienes el conocimiento en tu mente, pero no tienes capital. Y se te presenta una oportunidad, lo que podrías es ofrecer esa oportunidad a alguien como yo lo hacía. Yo ofrecía donde no tenía capital y había una oportunidad, les ofrecía a mi familia, ¿ya? Y les ayudaba a ejecutar ese proyecto y les ayudaba durante todo el proceso, les guiaba de tal manera que sin dinero yo hacía dinero, ayudando. ¿Ya? Entonces, y ya, si tú ayudaste a alguien, te va a pagar una comisión, por supuesto, y mira, hiciste dinero sin tener dinero, y con eso ya puedes arrancar, con tu capital. Y bueno, y ahí ya viene luego el apalancamiento, si tú tienes buen score crediticio, ya te puedes apalancar del banco y empezar a invertir con el banco, no hay problema. Si tú no tienes capital, eh, es que, a ver, en el remate no necesitas ya todo el dinero. Pongamos que hoy es el remate de una propiedad. No necesitas tener todo el dinero. Hay tiempo para pagar. Tienes más o menos 3, 4 meses para pagar. Si el juez ya te indicó que debes pagar, ahí puedes acercarte a tu banco y pedir un crédito y con eso pagar al juez. Entonces, em, alguien que ya conoce no tiene o sea, no es un impedimento para no arrancar porque no tiene dinero. Si tiene el conocimiento, puede ayudar a alguien, a una familia, a un familiar que tenga dinero, ¿ya? Y que posiblemente necesite esa propiedad y tú puedes ayudarle a esa persona. Con el remate, con la evaluación, con el presupuesto, asesorando para la audiencia, ayudándole a que haga papeles. Tú ejecutas el proyecto, esa persona invierte nada más, pero tú vas a cobrar una comisión. Sin dinero, con conocimiento, puedes hacer dinero. Bueno, muchísimas gracias, Cristian, por compartirnos tu experiencia, tu experticia y tu conocimiento en este tema tan importante que es el remate judicial. Y también quiero dar muchas gracias a todas las personas que nos están viendo desde distintos lugares. Claro que sí, Carlos, estimado amigo, agradecerte a ti por este espacio y espero que tu audiencia bueno, crezca. Esa es la idea, ¿no? Crezca y que te puedes ayudar a alguien y puedas crecer. Ese es mi anhelo de alguien que le gusta ayudar. No me gusta dejarles solos a mis estudiantes. Siempre doy el soporte, la ayuda necesaria para que despeguen, ¿sí? Entonces, de la misma forma, tú podrías ayudar ahora que tú también ya tienes el conocimiento. Te invito a que despegues, te invito a que crezcas en redes y bueno, aquí tienes
alguien que te pueda ayudar, encantado de la vida. Y bueno, a ustedes, queridos amigos que están viendo este video, agradecerles, motivarles siempre a que inviertan en ustedes. Es la mejor inversión que tú puedes hacer es en ti mismo, en conocimiento. ¿Ya? Libros, mentores, cursos, lo que sea, pero en ti. ¿Ya? Con el conocimiento es poder.